Hola amigos. Somos los cazadores de libros y en la tertulia de hoy hablaremos de Napoleón, Don Quijote resucitado, libros venenosos, el decálogo del lector y muchas otras cosas. Una nueva tertulia traemos al estudio de los cazadores de libros. Ya estamos en la tertulia 12, una docena tenemos ya, Lourdes. ¿Qué te parece? Muy Cuando bien. hicimos la primera pensábamos que íbamos a dormir a Dios a su padre. Pero bueno, en fin, la cosa va funcionando, parece que os gusta, tiene bastante aceptación. La mayoría de vosotros queréis esta cierta interrelación de los cazadores con el público, con los espectadores y los seguidores, y a nosotros nos parece muy bien, porque también nos gusta compartir esta taza de té virtual con todos vosotros los que nos seguís de forma tan fiel, ¿no? Y os lo debemos agradecer, ¿verdad, Lourdes? Hoy va a haber algunas cosas distintas y luego pues el set de preguntas habitual que solemos tener. Hay unas cosas distintas porque hemos querido traer dos libros. Hoy hemos traído dos libros, sí, aunque es una tertulia, queríamos traer dos libros. Dos libros que tienen su razón de ser. A ver, ¿cuál nos traes tú, Lourdes? Sí, Dinos, a bueno, ver. pues yo, mira, os voy a enseñar, lo tengo por aquí. Bueno, ya sabéis que como estoy leyendo, pues Don Quijote de la Mancha, ya sabéis que tenemos un apartado de un audiolibro que estamos leyéndolo por capítulos. Bueno, pues me apetecía mostraros un antiguo y raro ejemplar que tenemos de un libro que no es en sí de Cervantes, no es de Miguel de Cervantes, pero sí trata de Don Quijote. Y me gusta llamarlo Don Quijote resucitado y ahora os cuento un poco por qué. El libro se titula La nueva salida del valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, del autor Antonio Ledesma. En este ejemplar que tenemos, que por cierto es una primera edición, bueno, ahora os lo vamos a poner ahí para que lo veáis en la foto, es una primera edición de la casa editorial Lezcano de Barcelona, que está publicada o fue publicada en 1905, justo cuando se cumplía el tercer centenario de la publicación del Quijote, ¿no? De Don Quijote de la Mancha. ¿Y de qué trata? Es que es un libro muy curioso, ya veréis. Os voy a leer un poquito el prólogo. De hecho, fijaos aquí en la misma portada, os dice que es una tercera parte de la obra de Cervantes. Bueno, debería ponerlo entre comillas, pero en realidad el autor eso quiso hacer. Y nosotros tenemos esta edición que encontré de segunda mano en la librería, pero es que baratísimo, por 3 euros o así. Estaba por ahí abandonado, sin que nadie le hiciera caso. Pero nosotros, como siempre nos fijamos en los libros del Quijote o que tengan esta temática del Quijote, porque nos gusta mucho, pues uy, de repente lo vi y empezamos a investigar sobre él y bueno, es una pasada, como ya veréis. Sí que tiene un estilo muy clásico. A ver, yo lo recomiendo para gente que le guste mucho Don Quijote de la Mancha y bueno, ¿no? ese estilo antiguo y clásico al que nos estamos acostumbrando un poco más con los audiolibros que vamos leyendo. Y aquí en el prólogo el propio autor nos explica las razones y un poquito de qué va esta obra, ¿no? Y dice así: sorprendido lector, voy a darte algunas razones para justificar mi atrevimiento de sacar a Don Quijote de la fosa, donde dijo Cervantes quedaba imposibilitado de hacer tercera jornada. Y si no te convences y me absuelves, yo al menos dejo con ellas aligerado el peso de mi culpa y mi conciencia tranquila. Primeramente, te haré saber que soy un enamorado como pocos del ingenioso hidalgo, y lo que suele acontecer a los que sienten grande amor, que es copiar la efigie del ser amado, sin presumir de pintores, eso me sucede a mí, que sin facultad para tanto he sentido invencible obsesión por sacar redivivo al protagonista de ese libro inimitable. De niño leía sus hazañas persuadido de que no eran pura novela. Creía a Don Quijote de carne y hueso.
de más hueso que carne, y a Sancho Panza, también, aunque al contrario, de más carne que hueso. Seguía sus figuras a través de los manchegos campos, veíales en las ventas, que aquel imaginaba castillos, oía sus entretenidas pláticas, acompañábales con afán en sus aventuras, y dolíame, cuando llegaba al final, de que mi amado héroe muriera tan presto, cuando yo le juzgaba destinado a vida inmortal, como los semidioses. ¿Cuántas veces después, joven, al emborronar mis cuartillas, continuando en aquella pasión, traté de resucitarle y de hacerle enristrar su lanza? ¿Cuántas, hombre ya, enfrascado en las luchas de la vida, eché de menos, entre la cobardía y vileza de nuestras gentes, aquel caballero noble y valeroso, para renovación de nuestros ideales y regeneración de nuestra raza? Pensé que, de vivir Cervantes en estos días, le hubiera sacado él mismo de la tumba, compuesto sus huesos, colocado en su esqueleto la armadura y enviádole a combatir a los modernos malandrines y a desfacer los nuevos agravios, que tal vez hubiera en él encarnado el genio antiguo español, que acaso habríanosle ofrecido, como símbolo de la nación que conquistó el mundo al lado de los Sanchos que nos perdieron. Y así, pues, podéis imaginar un poquito de qué trata esta obra. Esta obra trata precisamente de eso, de que Don Quijote vuelve a las hazañas, pero en una época actual. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de todo esto? Sí. Además que creo que sale... Sí. Yo cuando lo he leído me hizo mucha gracia y muy curioso. Sale, este libro tiene grabados, que es una edición de Lourdes muy buena. Me parece salir que Don Quijote está en tren, o sea que... Sí. y él viaja por todos lados, va a la Patagonia, va a Andorra, que le hace mucha gracia a Lourdes, ¿no? Pues dice, ¿por qué va a Andorra? Se moría de risa, anda. ¿A que sí? También para deciros un poco que Antonio Ledesma es hijo de su tiempo, también hay que decirlo. Este escritor, este abogado de Almería, cuando hace el libro, no es un libro sin carga de profundidad, ¿eh? O sea, ya os lo digo, aunque esté en un idioma, en un español clásico, no tiene su carga de profundidad, ¿eh? Porque este libro está cargado de todo lo que le molestaba a Antonio Ledesma de principios del siglo XX español, de lo que él criticaba del estado de la política, de la sociedad, esa sociedad convulsa, que hubo sobre la década de los años 20, esa sociedad revuelta a principios del siglo, ¿no? Pues esto todo lo mete en el libro. Esto es una de las razones también, ese mensaje no es un libro sin mensaje. Él dice que lo hace pues para, bueno, pues para también colaborar a las celebraciones de ese tercer centenario de Cervantes, de la publicación de Don Quijote. Sí. Él lo dice, y es verdad, pero lo hace también con esa intención de decir, reviviendo, como tú bien has dicho en el prólogo, reviviendo al caballero de la triste figura. Quiero revivir esa fuerza, ese coraje que está faltando en este país, decía él, ¿no? Claro, y así todo cabreado, cómo ¿no? se enfrentaría, todo ¿no? cabreado, ¿no? a la realidad pues actual. Eso va por ahí, bueno, ¿no? De 1905. Sí. Por cierto, Lourdes, que esta edición, yo que soy muy que buscador de ediciones, restaurador de libros y esas cosas, ya sabéis. Esta edición la vais a ver por ahí, yo creo que venía incluso en tapa blanda, porque yo la estoy investigando, la que tenemos, esta que encontramos, tiene este lomo que en tela editorial que pone aquí, Librería Molins de Barcelona, que yo creo que está reencuadernado y le han pegado pues la tapa antigua blandita y la han hecho en tapa dura que ha quedado súper bien, pero bueno, creo que solo había un par de ediciones de 1905, esta es la primera y luego había otra segunda con una portada en azul y tal, os la puedo enseñar por aquí. Y está muy bien, es una ocasión, ¿verdad, Lourdes? Así porque bueno, sí que se puede adquirir todavía por ahí, ¿verdad? Sí, en internet hay ahora ediciones nuevas, me parece que es en tapa blanda. Sí. Y mira, aquí os dice un poquito también, bueno, lo que decíamos, ¿no? De lo que nos cuenta. Pues eso, que posiciona Antonio Ledesma, posiciona a los personajes de Cervantes en un mundo moderno y Don Quijote hasta viaja en globo. También, ¿no? En globo, es verdad. Eso es, sí. Es verdad. Entonces, bueno, una obra como mínimo curiosa que refleja la situación y los ánimos de principios del siglo XX. Sí, bueno, pues este es el libro que has buscado tú como lectora Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Sí, vamos a seguir leyendo el Quijote. Es que la gente muchas veces me pregunta, ¿se va a cansar? Pues no sé. No, de momento no me pero entrar más, ¿no? Porque, a ver, si es que
Qué poco afán hay también muchas veces por los libros clásicos, ¿eh? Ujú. Es fácil quedarse en los libros actuales, que está muy bien, nosotros también les leemos. Pero hombre, hay que tener también, hay que poner en valor lo que tiene uno Además, en con lo su historia y en su divertido que es. literatura un poquito, ¿eh? Sí, si es que Bueno, yo me lo paso pipa. sí, nosotros también leyendo, ¿eh? Os Ya lo dejamos. traigo yo el que he elegido, que también viene muy a colación con los Sí, tiempos convulsos actuales esta vez. Es un libro también. también de esa época, También. Lourdes, porque aunque esta es una edición moderna, es un libro también mira, es de 1906, tú has traído Ujú. una de 1905, 505. estamos también a principios del siglo XX. Esta vez os traigo una biografía de Napoleón, de Emil Ludwig, un famosísimo biógrafo y escritor alemán de finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? Esta biografía de Emil Ludwig es una maravilla de biografía. Es más, en crítica mundial, en la crítica que se ha hecho sobre este libro desde, pues ya veis, desde 1906 ahora, yo creo que se la ha situado como una de las más grandes biografías del siglo XX. Ujú. Fijaros lo que os digo. No es mi opinión, es la opinión de la crítica. A mí me ha gustado, sí, porque además tiene un estilo que Emil Ludwig, yo creo que arranca con un nuevo estilo, ya lo decía él, de las nuevas biografías. Dejan de ser estos libros de historia encosetados para ser auténticas historias. Historias noveladas sin perder el rigor de la historia, ¿no? Ujú. ¿Por qué la traigo? Pues bueno, ya os hacéis la idea por qué la traigo. ¿A que sí? Me parece a Porque en mí. estos días en que Napoleón arde en las pantallas de los cines y no digo ya en Las YouTube, críticas en también. YouTube, Las críticas de la las tortas que película. le caen a Ridley Scott de todos los lados, de un lado y del otro, y demás zarandajas y parafernalias y líos que hay. Bueno, nosotros como lo nuestro no es el cine, pero sí que es la literatura, me ha parecido que deberíamos poner nuestro granito de cordura en el tema y en este caso es buscar una biografía buena, una buena biografía, como esta de Napoleón de Emil Ludwig. Esta edición que la tenemos aquí es de Círculo de Lectores, como os he dicho, creo que es Ujú. del 2004, más o menos, porque el Círculo, mira, os lo voy a Creo decir que está al aquí. final. Círculo Sí, suele poner al puede ser al final. final. Es una edición yo creo, de 2004. Lo que sí sé que es una edición cedida de la editorial Juventud que se la cedió a Círculo de Lectores 2004. en el 2004, sí, Ujú. sí. Y la traducción es de Ricardo, es una traducción muy clásica de Ricardo Baeza que está muy bien, ¿no? Sí, del Para mi alemán. gusto. Sí, del Directo del alemán alemán. directo, sí, 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 del Ujú. alemán directo. Y, y bueno, pues os recomiendo que si tenéis de verdad interés por saber quién fue Napoleón, qué hizo Napoleón, este gran estadista, este soldado, este guerrero, también masacró a mucha gente, pues bueno, como todos Claro. los soldados y todos los conquistadores, pero hizo muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejar aquí un poquito este granito de arena y también para desfacer un poco ese entuerto de esa película que se podría haber titulado Lourdes, la Josefina, la ligera de cascos con el pequeño corso. Porque vamos, es que casi parece eso, ¿no? Y yo quiero, con nuestro pequeño granito de arena, volver a sacar a Napoleón, este estadista, este militar, este estratega que llegó a conquistar los confines de Egipto, y a remodelar muchas de las cosas que ocurren en mucha de la historia de la Francia actual. Yo creo que si fuera francés me llevarían los demonios, seguro. Pero bueno, yo quería poner un poquito este punto, ¿no? Mm. Aquí os lo recomiendo. Esta edición de Círculo Lectores, hay muchísimas más ediciones, ¿eh? Mira, no os voy a decir ediciones porque no es el caso de la tertulia, pero vamos, con que sepáis que es de Emil Ludwig, pues lo buscáis porque hay ediciones, pues os podéis imaginar, muchísimas. De todo tipo, interesantes, esta me gustó y además que nos salió bastante barata porque es de segunda mano, pero fijaos que bien está, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, ahora nos vamos Al siguiente al tema. tercer tema. Joaquín Rodríguez, nuestro amigo y seguidor Joaquín Rodríguez, no podía ser de otra forma porque siempre nos manda temas y nos escribe temas muy interesantes. Nos menciona algo que está referido a lo que ha anunciado Lourdes del Decálogo del Lector, ¿no? Y mira, a ver qué nos dice. Pues sí, dice, quiero proponer un tema para vuestro cuaderno de ideas posibles. Daniel Pennac tuvo un gran éxito con un ensayo muy breve titulado Como una novela, en que glosaba su decálogo del lector. Como libro vale la pena, pero el decálogo tiene vida propia más allá del libro. Creo que no lo conocéis. Y bueno, hemos buscado el decálogo de los derechos del lector, Sí, que ahora pues os los vamos a comentar. leer o comentamos un poquito, ¿no?
El primero. El primero es el derecho a no leer. El derecho a no leer nos permite periodos de dieta, durante los cuales no tenemos ningún libro en nuestras manos, ya sea porque existen otras obligaciones, otros entretenimientos u otros intereses que ocupan nuestro tiempo, sin dejar por ello de seguir siendo lectores. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, que sí que todos tenemos momentos en la vida en los que no podemos leer o no podemos leer, pues eso, de forma habitual. Yo recuerdo, pues cuando estaba estudiando, que tuve que dejar, es que además me acuerdo, que tuve que dejar el tercer libro de A la Triste, de Arturo Pérez Reverte, porque era imposible. Empecé con los exámenes en que el texto era como un lenguaje un poco más antiguo y todo lo que tenía en la cabeza que estudiar, pues es que lo tuve que abandonar. No pude. Durante ese mes que estuve de exámenes no, fui incapaz de leer nada. Sí. Es que también es verdad que los que somos lectores habituales a veces nos autoinfligimos una esclavitud de lectura, ¿no? Porque sí, porque a veces tenemos remordimientos de no leer, Lourdes. Claro, es O sea, verdad. a veces dices, y te da vergüenza, ¿no? Y lo dices por ahí, es que no estoy leyendo esta semana, es que hace que no leo 3 días, tenía que haber acabado. Bueno, Sí. tiene razón el decálogo, hombre, tienes que tener el derecho de no leer. Ya Sí, está. sí. Y, No, no, y nos ha pasado cuando, por ejemplo, habéis acabado un libro que os ha marcado tanto, que es que os ha dejado ahí tan, ¿no? Tan tocado, chafados, tocados, claro. que es que luego no tienes ganas, es que no te puedes poner inmediatamente a leer otro. Es que tiene que pasar un tiempo, ¿no? Como para asimilar lo que has leído anteriormente. Y yo creo que tienes ese derecho de tomarte tu descanso. Ujú. Vamos al 2. Vamos a ver. El derecho a saltarse páginas. El derecho a saltarse páginas nos brinda la libertad de leer con una cierta rapidez textos extensos cuyo contenido no es de nuestro interés en su totalidad, y aunque se tratara de una novela, nos permite seguir el hilo de la acción y obviar largas descripciones o disquisiciones del autor que irrumpen inoportunamente en medio de la trama. Bueno, ¿qué crees de este derecho? Bueno, yo soy, es que claro, me preguntas a mí que soy el lector más descontrolado, más abarullado, más sin orden y concierto. O sea, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo y lo vais a entender, que creo que lo he contado una vez, con El nombre de la rosa, ¿eh? Este libro. Este libro se puede decir que lo he leído, yo qué sé, 25 veces, 30 veces, no sé. Es que se pierden en la noche de los tiempos. Bueno, pues nunca lo he leído igual. Os cuento. Le he leído entero, ¿no? Normal, o sea, lo que es delante a atrás, todas las hojas, total. Le he leído a salto de mata, que llamo yo, o sea, renglón sin renglón, no, renglón sin renglón, o sea, avanzando como en el ave, así, pasando las hojas como un robot, ¿no? Le he leído de atrás adelante, o sea, es decir, de eso que abres la hoja, empiezas por atrás y dices, a ver qué por aquí, ay, no, uy, a ver aquí, le he leído por sectores. O sea, ay, me voy a leer justo lo de los Illuminati o justo los cátaros, justo la escena de la biblioteca. Le he leído, fijaos lo que os digo, y esto fue ya al principio, solo por saber lo que ocurre. O sea, a ver, no, esto es paja. 5 páginas, raca. A ver qué pasa aquí. Aquí dice Azo de Mel, no sé qué. A eso se refiere. Papá. O sea, que no se puede leer de más formas. Ujú. También os puedo decir que el manga no me gusta, que se lee de atrás adelante. No, eso es verdad. Ahí lo pongo, ¿eh? ¿Y Eso es tú? verdad. ¿Tú Pues eres también a muy mí, al salto de mata o eres muy ordenada? no, yo soy bastante ordenada y me gusta leerlo de principio a fin. Creo recordar que solo ha habido un caso en el que era tan interesante. O sea, claro, estas novelas en las que un capítulo estás en una acción y otro capítulo de repente para y te vas a otro sitio. Pues es que tienes una tentación horrorosa. A mí me pasó con el libro de El 8 de Katherine Neville, que es más o menos así, que te va metiendo, que sí, esta es una historia y luego ¡pum!, te corta. Y otro capítulo que casi no tiene nada que ver. Y luego otra de la historia. Y luego, entonces, claro, es que tienes esa tentación, pero no porque te aburra lo que hay en medio, no, es que quieres saber qué pasa a continuación, o sea, es que no te permite, ¿sabes? No sé, eso que estás ahí, que dices, ay, ¿qué va a pasar? Y de repente tienes otras 60 páginas en medio que no habla de lo que querías saber en ese instante. Pues, claro, pues sí, no pude evitarlo y me fui saltando cosas. La curiosidad mata al gato. Pero ahora ya sé que es un derecho. Sí, pues ya hoy, ya horroroso, ya tenemos ese derecho. Lo A vamos a ver, hacer o sea, siempre. no sé. El 3. El 3.
El derecho a no terminar un libro. Uy, mal. Cuidado. El derecho a no terminar un libro se constituye en un alivio cuando, lectores compulsivos, nos resulta difícil aceptar que ese libro no nos atrapa lo suficiente como para terminarlo, y hasta sentimos algo de culpa por no llegar al final. Según Pennack, existiría una especie de química que no funciona entre la obra y nosotros los lectores. En algunos casos volvemos a ellas después de transcurrido un tiempo, o tal vez quede para siempre en el olvido en un estante de nuestra biblioteca. Bueno, Bueno, yo os he puesto el ejemplo. Y ahí quedó. O sea, puede ser que fuera porque tenía poco tiempo, pero ahí me quedé. Leí los 2 primeros libros de A la Triste y el tercero me quedé a mitad y ya no seguí más. yo es que, bueno, no sé. Yo es que soy muy completista, lo sabe Lourdes, esta No, obsesión, ¿verdad? Mm. Sí, yo por ejemplo soy de los que le dan cuando vas al restaurante le das al camarero el plato y no le tiene que limpiar. O sea, es que yo tengo que acabarlo todo. Es que si no lo acabo todo me pongo muy nervioso. Y por eso no me gusta meterme en colecciones de libros. A ver, que enganchen mucho, ¿verdad? No, y Porque sobre todo colecciones largas. no me gusta, ¿sabes? No. ¿Y qué pasa? Pues que claro, también es cierto lo que dice aquí, que es que hay libros que no hay forma, ¿no? Sí, A mí me pasa, como leo por la noche, pues hay libros que es que no, es verdad, mira, tiene razón Daniel Pennack que no hay química, no tienes química con el libro. Entonces este es el típico libro que estás leyendo, lees 2 páginas, te quedas cocido, ¡paf! A la noche siguiente dices, ¿de qué iba? Y vuelves a leer las mismas 2 páginas. Entonces yo, cuando ya llevo un mes leyendo solo 2 páginas, las mismas 2 páginas todos los días, Voy a dejarlo. entonces me digo, mira, será Jesús que a lo mejor es que no te va el libro, ¿eh? ¿Sabes? Y digo, bueno, ¿y sabéis lo que hago? Como me da remordimiento, porque digo, es que hay que acabarlo. Pues le pongo una marquita, le pongo un marcapáginas y me digo, bueno, aquí me llego. Algún día. Y lo hago así, incluso yo creo que hablo con el libro, y con el autor, le digo, oye, que te prometo que para el mes que viene lo retomo y lo acabo, ¿eh? Sí. Lo retomo y lo acabo. Bueno, si veis nuestra biblioteca, muchos libros que tienen una marca, así. Pues, bueno, no muchos, porque la verdad que no nos gusten nada. Es raro, y normalmente tampoco ya nos informamos antes para no tener libros que no nos gustan en la biblioteca, ¿verdad? Sí. Mira, el cuarto punto. Sí. El derecho a releer. Que yo creo que Sí. iba un poco como lo que tú decías. Ujú. El derecho a releer desarrolla un buen hábito, especialmente si se lo ejercita desde la escuela, ya que no siempre podemos comprender un escrito a partir de una primera lectura. Con respecto a las obras literarias, más de una vez descubrimos nuevos mensajes después de la relectura de una novela o de un cuento, hecho que se acentúa con la poesía, cuya relectura no solo nos permite descifrar un significado, sino que muchas veces nos deleita al volver a recorrer sus versos con la vista. Ujú. Pues sí, yo he releído muchas veces algunas novelas, sobre todo porque me gustan. Pero bueno, Entonces tienen derecho a leer. Por ejemplo, El médico, pues no sé, me la habré releído como 4 veces. qué pesado eres, ¿eh? Vale, está bien ese libro, Sí, ¿eh? pero me gustó tanto que no sé. Y a veces igual no tenía una lectura, no sé, decía, ay, voy a leer algo. Y no encontraba una lectura que en ese momento me apeteciera y entonces volvía otra vez al mismo. Sí, bueno, a mí me pasa con los cómics de Asterix. Que me les sé, dice Lourdes que me les sé de memoria. Se sabe los textos. Bueno, pues puede ser, pero no les digo en sueños, eso es mentira. No, pero a veces me los dices. Sí, no, en sueños no. No, pues cuando no encuentro una cita... Despierto. Hay gente que dice citas de Cicerón y de Séneca porque es muy erudito y tiene de todo. Yo, como tengo muy poca erudición, soy un hombre con limitaciones. Pues tengo citas de Asterix, que son maravillosas, Lourdes. Sí, ya me Como lo decía sé Corsini, también. ¿de dónde saco las citas? Las sacaba del final las sacaba de las últimas hojas del diccionario de Larousse. Porque sí, le escribieron una vez, le dijeron algunos latinistas muy encorsetados y muy empoderados de aquella época franceses, le dijeron, señor Corsini, se ha equivocado usted aquí en la declinación de esta palabra. Y dijo, mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Dice, escribe usted al señor Larousse, porque yo todo lo cojo de las últimas páginas, de las últimas hojas del diccionario de Larousse escolar. Y, o sea, así dijo, ¿no? Pues así digo yo. La verdad que sí. Y me gusta releer, sí que me gusta, Lourdes, es la verdad. Sí, es cierto. Bueno, Quinto. quinto. El derecho a leer cualquier cosa.
El derecho a leer cualquier cosa hace que más de una vez empecemos por la lectura de malas novelas, especialmente durante la adolescencia, para acceder después a las buenas lecturas. Al decir de Pennack, una de las grandes alegrías del pedagogo es, cuando está autorizada cualquier lectura, es ver a un alumno cerrar solo la puerta de la fábrica bestseller para subir a respirar donde el amigo Balzac. Oh, qué poeta está hecho este Pennack, ¿eh? De la fábrica, ¿lo ha dicho? Bestseller. Así, De la fábrica bestseller. Es verdad. Al Olimpo de Balzac. Es que bonito es el Olimpo de Balzac. Sí. Hay que leer a Balzac, ¿eh? Sí. También es verdad. Es verdad. ¿Y qué opinas de eso? Bueno, pues... Bueno, Lourdes, perdona, no tiene el derecho de leer cualquier cosa, es que lee cualquier cosa. Ya, claro. Hasta el catálogo de Ikea. Eso es el que más me gusta. Colecciona catálogos del Ikea, ¿qué os parece? Ahora les han dejado de hacer. Qué pena les han dejado de Sí, hacer. es chungo, ¿eh? Porque Solo es digital, ya me he quedado ahí. No sé, si quieres escribo, ¿eh? No me importa, escribir al señor Ikea. Tengo como Es 10. en sueco, le escribo y le digo que Entonces va a ser un problema. va a ser un problema, sí. Pues sí. ¿Tú qué leías de pequeña? ¿Leías cualquier cosa? Yo leía, pues bueno, novelas que me compraban en casa, pero sobre todo leía en la biblioteca. Entonces yo recuerdo aquella estantería que había de novedades y siempre, pues ahí encontraba novelas fantásticas que me encantaban y otras que decía, ¿qué es esto? Y pues... Y claro, leías Balzac. Decías, ¿qué es esto? No, pues mira, por ejemplo, ahí descubrí El médico. Y me leí luego todos los libros Mira de que Noah Gordon. siempre acaba saliendo Noah Gordon, es que yo Es no sé. verdad, por eso sí, es que Bueno. mira, pues justo, estaba El médico allí, lo leí, me gustó tantísimo que luego cogí toda la estantería que tenían sobre Noah Gordon y me los leí todos, casi todos seguidos. Menos mal que no ha salido todo el Posteguillo, saldrá, ¿eh? Os digo yo que saldrá. Bueno, pero también, pues mira, era pequeña, pero también me daba por meterme ahí en la biblioteca y ya cuando me dejaron pasar a la biblioteca de adultos, de mayores, de más de 12 años, eso ya fue increíble, ¿no? Entonces ya me encantaba buscar en las estanterías y encontré, por ejemplo, a Isaac Asimov, que me encantó. Mira, ¿ves? Pues a mí me parece una lectura que me gustó muchísimo. De las leyes de la robótica, robots, imperio y demás, esas me las leí ahí. Y un día pues encontré La metamorfosis de Kafka y también me la leí, que no sé, es algo como que eres pequeño todavía, quizá para entender algunas cosas, pero bueno, para mí fue una sorpresa, un poco revelación. Yo pienso que La metamorfosis de Kafka es un poco fuerte para un niño, ¿eh? Porque Hombre, claro... Como es que era un niño, estamos hablando de la adolescencia. No sé, yo creo, pero 14, bueno, 15 años. Eso es lo que al final... Lo que uno lee de niño es lo que graba y lo que se impronta para lo que va a leer de mayor, ¿no? Bueno, sí, el primer libro así de niño, o sea, pasando ya más a leer libros que leí fue La historia interminable. Y ese me gustó mucho. Sí, muchos de vosotros ya sabéis que me gustan mucho los cómics de western. Y los cómics de western europeo, como los cómics de Giraud, del Teniente Blueberry, Durango, este tipo de cómics, ¿no? Y claro, muchas veces la gente me pregunta ahí, oye, ¿por dónde te viene a ti eso? Mira, es que esto es una ley universal. Lo que te impacta de niño es lo que vas a ser de mayor. Sí. Yo de pequeño robaba a mi madre las novelas, esas pequeñas novelas de Marcial Lafuente Estefanía, que yo no sé cómo ese hombre escribió tantas, o tenía muchos colaboradores que se llamaban Marcial Lafuente Estefanía, todos Estefanías, porque no sé cómo escribió tantas. Se las robaba a mi madre que no quería que leyera por la noche, porque los niños tienen que irse a la cama a dormir, que es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Y se las quitaba, me tapaba con la manta, cabeza y todo, Lourdes, y con una calculadora que tenía, le ponía, que no sé si vosotros también lo habéis hecho, lo ponía todo ochos, pim, sí, todo ochos de color verde, que eran esos cristales que se llamaban de vacuum tube, que daban una luz como espectral, como estas, como como la nave Nostromo de Alien, ¿no? O sea, una luz así rara. Entonces, estaba tapado con la cabeza con una luz verde, enfocando una pequeña novela del oeste medianamente bien escrita, donde todo el mundo medía 6 pies, que tuve que mirarlo porque 6 pies era un 80, pero no sabía porque todos medían 6 pies, todos los héroes medían 6 pies, ¿sabes? Y de ahí, en esos años jóvenes, inocentes, se me quedó improntado, yo creo, el típico western de pistolero, de valientes, de desfacedores de entuertos también,
a día de hoy que me gustan los cómics de Teniente Blueberry También, y demás, ¿no? Y de Ken también. Parker y ese tipo de cómic. Y bueno, pues esto es verdad. Así que vamos a... Así que nos enrollemos mucho. Y El vamos a 6 que otro es que no punto. paramos de hablar y Bueno, es que este este negocio de... decálogo va a ser muy Este largo. negocio es el de hablar, ¿eh? El 7, ¿no? El 6. Al 6. El 6. Claro, Ah, sí. porque era cualquier cosa, ¿no? Sí, el derecho a El leer. 6, que es el derecho a leer lo que me gusta. El derecho al bobarismo no es más que ese primer contacto con la obra literaria, la emoción, el sentimiento, la confusión de la imaginación con la realidad, la penetración en un mundo diferente del real. Nuestras primeras emociones como lectores, nuestros recuerdos de lecturas adolescentes y esa siempre válida postura de lector ingenuo nos harán disfrutar siempre de la lectura. Pues yo creo que lo hemos dicho ya. Más o menos. Porque sí, dice nuestras primeras lecturas de adolescentes, pues mira, ya les estamos Pues diciendo. sí, eso también es verdad. Más Pues o lo que menos. nos ha gustado, ¿no? A mí Sí. sí, bueno, es verdad que yo igual al principio no leía tanto. Bueno, al principio quiere decir con 12 años. 5. No, 5 Con no. 5 años no leía mucho. Pero antes de los 12 años, claro, no había conocido lo que era una novela histórica. Entonces, a partir de los 12 que ya me dejaron pasar a la zona de los mayores, de la biblioteca, ahí estaban todas las novelas históricas. Entonces es como fue como que se me abrieron los ojos, ¿no? La luz a la lectura y a partir de ahí, entonces empecé ya a devorar más los libros, ¿no? Porque hasta el momento sí leía libros del barco de vapor, de tal, pero no sé, esas tramas tampoco me interesaban mucho, Sí, yo creo. yo es que lo liaba todo ya con 12 años. Yo creo que ya me estaba entrenando para este canal. Porque es que lo liaba todo. Si es que leía todo lo que hay en mis manos. Teníamos en casa esa colección de Plaza de Janés, de premios Nobel, de todo, ¿no? Y leía todos. Leía, yo qué sé, lo mismo leía Quo Vadis, que Selma Lagerlöf, que Dickens, que Mark Twain, que Poe, que yo qué sé, que Pío la Baroja, enciclopedia. sí, que Galdós. Daba igual. O sea, cogía cualquier libro. Lo único que tenía era fan por leer. Ujú. Que fue un problema, porque hasta que no pude tener mi propio dispendio, pues que ya no daba de sí, claro, Claro. por eso había que releerlo todo. Es lo que pasa. Ahí viene, Bueno, está por muy eso bien. iba yo a la Sí. biblioteca. Vamos al Y 7. mira, el 7. El 7 es el derecho a leer en cualquier parte. Este me gusta. Menos El conduciendo, derecho... ¿no? Hombre, conduciendo no. ¿eh? Pero mira, en el coche mientras otro conduce, eso es ideal. ¿Cómo has hecho con el dedo? Mientras otro conduce. Derechos Eso de está Lourdes. Perdón. Derechos de Lourdes en el coche. Mientras otro conduce, derecho número 1, puedo leer, puedo leer el móvil, puedo dormirme. De aquí, por ejemplo, a Galicia todo el viaje, no hay ningún problema. 5 horas. 5 Si te horas. falta, ya me Sí, despiertas. muy bien. Bueno, pues sí, el derecho a leer en cualquier parte es aprobado y compartido tanto por ávidos lectores como por quienes se acercan muy de vez en cuando a la lectura. No importa dónde, lo importante es leer. Hasta tal punto que más de una vez la concentración y abstracción del mundo real al que nos lleva la lectura hace que olvidemos bajar de un colectivo o de cumplir con la hora de alguna actividad planeada previamente. Sí, me ha pasado. Me ha pasado ir leyendo. ¡Ay, la parada del autobús! ¡Ay, vaya! Y pasarse. ¿Pero cuántas paradas? Pues una. Ah, bueno, es o que, dos. digo, llegas al final de la línea. Una vez. Una vez sí llegué al final Al de la final de la línea. línea y diste la vuelta. No, es que encima tuve que estar esperando a que volviera a salir el autobús. Pero te acabaste del libro. No me acabé el libro. Ah, Pues resulta que a veces yo tengo que coger 2 autobuses, entonces a veces cojo uno, me paro en un sitio y cojo el siguiente. O a veces puedo pararme más hacia el final de la línea y ya cojo otro, ¿no? Bueno, pues resulta que no me di cuenta de dónde había cogido, de dónde había hecho el cambio. Y cogí el primer autobús y me llevó a un barrio de Valladolid que se llama Parque Sol. Está ahí arriba, en una cuesta. Yo claro, no me di cuenta que me tenía que bajar a la segunda o tercera parada, ¿no? Entonces yo me fui leyendo y de repente digo, ¿dónde estoy? Y nada, y tuve que esperar llegar hasta el final de la línea. Además, al final de la línea el conductor paró y dijo, esta es la última parada. Digo, pues es que me he confundido y tengo que volver. Pues nada, espera, sí. salimos en 10 minutos. Te creerás que coló. Te había visto por el espejo leyendo. Entonces no con lo que te habías confundido, ¿eh? Pero bueno. Así que, pues nada. Bien.
Yo también... Pues sí. Tuve que esperar. Yo también, bueno, leer en cualquier sitio me suele gustar más. Ahora, últimamente nos hemos hecho muy comodones. Con la edad está madura, no puede ser, ¿verdad? Pero antes leíamos en cualquier sitio, Lourdes, ¿eh? Cualquier sitio, daba igual. Mira, yo me acuerdo de unas vacaciones, de siendo de joven, de chaval, que estaba aburridísimo. Esas vacaciones que te llevan tus padres que no quieres ir, porque ya estás en esa edad en que no quieres ir con tus padres y los padres se empeñan. Y dicen, es que a los niños, a mis hijos, ¿cómo les gusta venir conmigo? Y a los hijos no les gusta nada, porque odian ya ir. Pero bueno, los pobres, en eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando hemos sido hijos, ¿no? Eh, y llegué allí y dije, vaya un sitio, qué aburrimiento, va a ser estas vacaciones van a ser las más aburridas de mi vida, quiero morirme, como decimos todos cuando somos adolescentes, que siempre decimos, quiero morirme, quiero así, porque es lo último, ¿no? Y entonces estaba yo ya ahí cabreado y empecé a abrir los armarios. Y encima en estábamos en un apartamento de la costa y decía, encima este apartamento, no me gusta. Y abrí un armario, de repente, un armario bajito, como un estilo aparador bajito, descorro así y aparece no digo toda, pero casi toda la colección de aquellos libros de RTV que eran en rústica, de un color amarillito, ¿eh? Una colección enorme de libros de RTV que debían estar allí, pues que les había dejado el buen señor que alquilaba el apartamento, mira qué majo, ¿eh? Y de repente dije, los miré, se me dio un pálpito y dije, estoy salvado. Salvado. Y empecé a leer, bueno, me acuerdo de haberme leído libros, yo que sé, ahí me leí por primera vez Tartarín de Tarascón. Mientras mis padres se lo pasaban bien y pelaban cabezas de gambas y de langostinos en el chiringuito de la playa, su hijo, el raro, que era yo, su hijo el raro, claro, siempre hay un raro en las familias, estaba en la terraza, todo a gusto, solo, a la fresquita, leyéndose Zalacaín el aventurero. Y no veáis, todavía recuerdo esas vacaciones de forma grata, ¿eh? Fíjate. ¿Ves? Te salvo. Sí, es verdad. Vamos a ver, más cosas. 8. Aquí el 8, el derecho a picotear. El derecho a picotear está estrechamente relacionado con la falta de tiempo para leer en forma completa un libro, pero nos permite abrirlo en cualquier página y descubrir allí el comienzo de una posterior lectura, o simplemente la posibilidad de trasladarnos por unos minutos a otro mundo o lugar. Muchas veces volvemos a una lectura ya hecha en busca de un dato determinado o de una frase recordada a medias. Bueno, esto sí, por supuesto. Muchas veces. Sí. Muchas veces hemos abierto libros porque buscas algo, porque te acuerdas, porque quieres acordarte de algo que dijo. Bueno, a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Con algunos de novela histórica, decir, ay, voy a volver a releer este momento que me emocionó tanto. Y solo llego ahí y lo leo. Sí. Bueno, yo antes picoteaba menos, también es verdad, porque, bueno, me gusta más, aunque nunca he leído solo un libro, siempre he tenido 2, 3 a la vez, más o menos. Pero ahora con el canal, esto no es un picoteo, es que es ya de forma quirúrgica. O sea, ya es que tenemos 200 libros abiertos, marcados por todos lados. Empezamos leyendo uno, leemos el otro le dejamos ahí. Esta parte me la quedo para luego. Ahí el programa, ¿cuál es el programa que estamos? Y entonces me salto a este otro, me salto al otro. Porque mucha gente nos pregunta también, ¿os leéis todo? Pues sí, intentamos leerlo todo, intentamos buscar todas las traducciones, nos vamos a la biblioteca, nos vamos a las librerías que nos van a echar cualquier día, porque ¿usted va a comprarlo? Sí, es que quiero mirarles, estoy mirando. Ya usted que ha mirado ya 15, ¿no? Y dice, bueno, es que me tengo que decidir. Entonces, claro, estamos picoteando mucho últimamente, ¿verdad, Lourdes? Sí. Más que antes, ¿eh? También el sentido de una biblioteca amplia también es poder picotear, ¿no? Hombre, claro, sí. Bueno, vamos a otro punto. El punto número 9, a mí me gusta mucho, porque yo lo he hecho mucho y lo he practicado. Es que lees muy bien, Lourdes. Bueno, el derecho a leer en voz alta. El derecho a leer en voz alta, un ejercicio que se ha perdido en las escuelas últimamente, pero que los alumnos de cualquier edad aprecian y solicitan a menudo, permite dar vida al texto y compartirlo con el grupo. Pennac sostiene con certeza que quien lee de viva voz, si lee de verdad, si su lectura es un acto de simpatía con el auditorio, tanto como con el texto y su autor, si logra que se oiga la necesidad de escribir y despierta nuestra más oscura necesidad de comprender, entonces los libros se abren de par en par y la muchedumbre de aquellos que se creían excluidos de la lectura se precipitan en ella tras él. ¿Es verdad? Es cierto. Yo quiero declararme a culpa. Porque de verdad que ya sé que vosotros he sido generoso y os he dejado a mi lectora en algunas ocasiones para que os lea El Quijote.
Pero es un placer oír leer a Lourdes. Y me encanta. Y sé que abuso a veces porque le digo, oye, Lourdes, lee. Como soy como los niños ya antes de dormirme, léeme esta parte. Porque es que Sí. lee muy bien. Y tener una persona al lado que lee muy bien, que tiene casi tono y tiene entonación casi de traductor o de locutor, ¿no? O de ¿cómo se dice? Doblador de películas, como te pasa a ti, pues es que está muy bien, porque es que a veces, pues, no te apetece o estás cansado y de pasar las hojas y Lourdes, pues te puede leer un capítulo, tú imagínate, cierras los ojos así y es la panacea nacional. Así que luego la perdono otras cosas, ¿eh? Sí, Muchísimas. es verdad. Sí, sí, mira, por ejemplo, Es te que si la leí. gusta leer alto, ¿eh? A mí me gusta leer en voz alta. Me Eh, gusta leer en voz alta es que lo he hecho desde pequeña. Entonces, claro, a mí me gusta. No, solo que, claro, cuando llevas un rato ya te cansas, ¿no? sí, es Es un verdad. poco cansado, es forzar un poco la voz, pero sí que me encanta. Y recuerdo que a Jesús le leí entero El Hobbit. Eso es seguro que te lo he leído Sí, entero. sí. Y Sí, ponía voces. Bueno, claro, más o un menos. poco. Pero Bueno, bueno, no mucho. mi Pero claro, es vicio. que tienes que diferenciar un poco para poder diferenciar los Ten personajes, si cuidado no. lo que acabas de decir. ¿Por No qué? abras estos melones en ¿Qué público. melones? Porque, No voy a ponerme aquí a leer todo. no, porque es que acabas de decir, le he leído al Hobbit. Ya verás como alguien por ahí que están, y la gente está la que salta, ¿eh? Son como cazadores, pero cazadores a tiro Ya, fijo. ya. Y alguna habrá que diga, ¿y por qué no lees al Hobbit para el canal cuando acabes con el O el Quijote? Señor de los Anillos. ¿Eh? Hombre, no está no sería mala idea, ¿eh? Ya. Cuando terminemos con el Quijote, Es que no se eh, puede. porque no se puede. Por copyright, no puedes. No puedes porque es como si fuera un audiolibro. Ya, El ese es Quijote un sí, no problema, tiene claro. derechos. Vamos, ya lo estudiaremos. Vamos al 10. El 10, ya el último, el derecho a guardar silencio. Finalmente, en el derecho a callarnos aparece una vez más el acto de leer como un momento de intimidad del que nadie debe dar explicaciones a nadie. Nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones para vivir, y a nadie se le ha otorgado poder para reclamarnos cuentas sobre esta intimidad. Pues es Sí. que ya lo dice, todo el mundo tiene derecho a guardar silencio, Mm. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es que, ¿verdad? Así como leer en voz alta, lees el libro, pero muchas veces cuando estás concentrado en una novela, pues no solamente estás, sí, estás callado, estás en silencio, pero estás ahí tan viviendo como otro mundo, ¿no? Sí. Y tienes derecho a vivirlo. La introspección que te da la literatura te hace crecer y enriquecer tu mundo interior. Y Ujú, eso nadie te lo puede quitar. Y creo que es el gran derecho que todos los lectores tenemos, ¿verdad, Lourdes? ujú, sí. Y bueno, al final es curioso, ¿no? Sí, porque aquí pone que estos 10 derechos se resumen en un solo deber. O sea, que hay 10 derechos y un deber. No burlarse jamás de aquellos que no leen, si quieres que ellos un día lean. Bueno, pues ahí os dejamos eso que dice el señor Daniel Pennac. Ujú. Os lo dejamos a vuestra discreción y opinión. Y si no hay que burlarse de aquellos que no leen para que vuelvan a leer. Bueno, os lo dejamos a ver qué opináis vosotros, ¿verdad? Sí. Y bueno, Joaquín, que siempre das más juego, ha sido set y partido, ¿eh? Esta vez que nos has mandado de cosas. Seguimos Sí. con el siguiente tema. Y el siguiente tema, el de los libros venenosos, bueno, nos lo propone aquí Homero Martínez, que nos dice: es un gusto ver sus vídeos, soy aficionado a su canal desde hace ya un tiempo y me da gusto ver cómo ha crecido. Quiero comentarles con respecto a los libros antiguos. Empecé a coleccionar alguno, tengo unos 6 o 7, y leí que de los libros antiguos verdes, algunos de ellos pueden tener rastros de arsénico, pues este compuesto era utilizado desde el siglo XVIII, creo que hasta finales del siglo XIX, para fabricar el tinte verde que se utilizaba en la tela para forrar libros, e incluso hubo vestidos verdes para dama con residuos del venenoso arsénico. En cuanto a los libros antiguos verdes, según lo que he leído, hay que tener cuidado. Desconozco la magnitud del riesgo, pero creo que no está de más tomar algunas precauciones cuando se manipule uno de estos libros. Por las dudas, anexo un link de referencia. Un afectuoso saludo desde Monterrey, México. Atentamente, Homero Martínez. Bueno, este tema, bueno, le voy a comentar yo un poco más, Lourdes, porque como soy el que hace las restauraciones de libros y el que lleva un poco más el tema. Antes de nada, vamos a hacer un acto de no generar alarma, ¿no? Porque estas cosas, en cuanto se dice veneno, no tocar, ya se genera una alarma innecesaria, ¿no?
Entonces vamos a explicar la cosa un poco clara para que no haya alarma ni malos entendidos en este sentido. Vamos a ver, los libros a los que se está refiriendo Homero sí que es cierto que se pueden enmarcar en la época entre 1800, vamos a decir 40, 1850 y principios del siglo XX, 1900, 1910, por ahí se pueden encuadrar. Son libros tóxicos, pues es que es una palabra muy delicada de decir. O sea, porque tú cuando dices libro tóxico, pues crees que estás ya hablando como si fuera un bote con un material radiactivo, y no es cierto. Los pigmentos que se utilizaron en aquellas épocas, como algunos de los que se utilizan hoy para hacer pinturas industriales, contienen productos tóxicos. Claro, son tóxicos porque no se pueden ingerir, no se pueden inhalar, y en fin, alguno que voy a comentar ahora no se debería tocar. Vamos a centrarnos en el problema concreto. Hay un pigmento que se llamó en aquellas épocas del siglo XIX y fue muy popular, que llamaron el verde esmeralda o el verde París, que es un compuesto que contiene arsénico. Sabéis que el arsénico es un producto tóxico que en una proporción, yo que sé, más o menos de 100 miligramos en sangre, pues es mortal para una persona, ¿no? Para que os hagáis un poquito idea. Eso en una pequeña muy proporción. Este compuesto, este verde esmeralda, se generaba en un producto que químicamente se denomina acetoarsenito de cobre. Este acetoarsenito de cobre, que es el verde esmeralda o el verde París, que os voy a poner aquí ya un ejemplo de qué color tendrían estos libros, porque no es el verde normal. Este producto se utilizaba para colorear en este verde chillón, este verde esmeralda, en los lomos de los libros. Se utilizaba como pigmento, como pintura al óleo. Se utilizaba para colorear las telas de los vestidos de las señoras, que fueron muy populares en aquella época. Es más, el color verde era un color que fascinaba al mundo victoriano y al público victoriano, con lo que se utilizaba muchísimo, porque el verde era fashion en aquella época, les volvía locos a todos. Y imaginaos de repente que aparece el verde, este verde esmeralda, que podríamos llamar hasta fosforito. Este verde esmeralda fue aquello una revolución y todo el mundo quería tener todo en verde esmeralda. Los libros hay unos cuantos. Mira, se han hecho un censo en una biblioteca pública. Puede haber un 10% de libros que tengan un 10% de libros de la colección de libros antiguos en tela editorial de finales del 19, un 10% que puedan tener este compuesto o parte de este compuesto del verde esmeralda con arsénico en su colección, un 10%. O sea que en una colección, pues yo que sé, de 300 libros, pues lo mismo aparecen 30 libros, pero lo mismo aparecen 15. Que tienen en una colección amplia y buena. Nosotros en esta colección no tenemos ninguno en este color. Bueno, también es verdad que yo ya lo conocí hace tiempo y no he tenido esa inclinación, pero tampoco es que hemos tenido esa posibilidad de comprar ninguno de ese tipo. ¿El producto es venenoso? Sí. Ahora en las bibliotecas esta encuadernación y este acetoarsenito de cobre, o sea, verde esmeralda o verde París, en las bibliotecas está empezando ya en Estados Unidos, en Canadá, en Delaware, en la biblioteca esta que es la que ha levantado un poquito el tema, pues se han separado del fondo del libro antiguo, no se deja manipular, no se presta, y se han colocado en bolsas zip y están separados de la colección, para no tocarles. Si tienes que tocarles porque aquí hay que separar un poco en lo que es restaurador, conservador y lector, ¿no? Un lector, con ponerse unos guantes de nitrilo, pues ya está. Los coges y no ocurre nada. Te quitas los guantes, te lavas las manos y se acabó. Otra cuestión es un conservador o un restaurador. El conservador o restaurador debería manipular ese libro y todos con cuidado, porque debería manipularles todos con guantes de nitrilo. Es más, utilizar incluso máscara, porque hay muchos libros que tienen afecciones de hongos, tienen esporas, libros antiguos que hay que restaurar, que cuando estás raspando el libro, estás reparando o levantando las tapas, se puede soltar polvo y después lo puedes inhalar sin ser arsénico, sino que sea una espora tóxica. Todo eso hay que tener cuidado, ya lo sabe un restaurador cuando lo está haciendo, ¿no? La mesa, una vez que acabas, hay que limpiarla, hay que lavarse las manos después y no ocurre nada. En este caso es lo que estoy diciendo, solo este tipo de pigmento en este tipo de libro antiguo. Más pigmentos tóxicos, bueno, todos los pigmentos más o menos son tóxicos en aquella época y en la actualidad muchos, porque todos eran derivados del plomo, que ya sabéis que era la base para hacer muchos de las pinturas y colorantes y tintes.
Por ejemplo, el segundo que se podría considerar en cierta medida algo tóxico es el cromo, porque el óxido de cromo se utilizaba como base para colorear de los libros de color amarillo, los libros de color tostado, los libros de color marrón, incluso juntándoles con el azul Prusia nos daban estos tonos de verdes. Por eso los libros de color verde no son los libros que tienen el tinte verde esmeralda, son los que os enseño verde esmeralda, porque estos otros libros verdes se hacían se hacían en aquella época con óxido de cromo y azul Prusia, que sale este color verde. El cromo también es un tóxico, pero es un tóxico por ingestión. Y por inhalación, claro. Pero bueno, no vas a inhalar. Si te tocas el libro y luego te chupan los dedos. Pero vamos, os voy a decir que tendrías que comerte toda la tapa del libro por ambas partes y ya veríamos a ver. O sea, quiero deciros que esto no estamos hablando de un veneno que esté ahí oculto como en el nombre de la rosa, que cada vez que tocas que chupas el dedo pasa la hoja. Yo creo que hay que tomar precauciones con el verde esmeralda, con este tono que os digo. Ese es el consejo que os doy. Yo me imagino que muchos de vosotros ni lo habréis visto, la mayoría es raro hay pocos, a lo mejor en el mundo hay miles, sí, pero es que estamos hablando del mundo. O sea, y en las colecciones privadas es más complicado conseguir estos libros. Es más fácil los libros amarillos, los libros marrones que tienen cromo. Yo sería más prudente en ese sentido. O tienen plomo. Pues hombre, todos los libros no hay que manosearles con las manos mojadas mucho y luego no hay que llevarse la mano a la cara, porque en fin, son libros antiguos, también se les destiñen los tintes, también pueden tener ciertas esporas o mohos en las hojas, que bueno, no es que sea lo habitual, pero siempre hay que ser prudente. Nosotros los libros les manipulamos con las manos limpias, nos lavamos las manos después y les dejamos en su sitio. No nos vamos a intoxicar ni hay que generar esa alarma. Creo que me he explicado, no sé, a lo mejor lo he embrolado todo mucho, ¿no? No, creo que bien. Yo creo que es el verde esmeralda con cuidado. acetorsenito de cobre, que es arsénico. Voy a dar un dato porque sé que a muchos les gustan los datos. Un libro teñido a tope, de verde esmeralda, o sea, el verde esmeralda más chillón, puede tener 1 miligramo por centímetro cuadrado de tapa de libro de arsénico. Ya veis que os estoy diciendo 100 miligramos para ser tóxico. En fin, los muy aprensivos y la intoxicación por arsénico, mira, no lo tenía que decir, pero lo voy a decir. Pues produce náuseas, en las uñas salen unas franjas blancas, en fin, no es que caigas frito en el suelo, ¿eh? No, el tema sobre todo es para gente que se dedica a ellos, a bibliotecarios, restauradores de libros, claro. Gente que manipula, porque están en bibliotecas muy grandes y tienen que manipular los libros y cuidarles y clasificarles. Entonces, bueno, están todo el día. Para un aficionado, hombre, si tienes una biblioteca, 10.000 libros, pues de antiguos, claro. Todos victorianos, pues bueno, entonces igual tienes que tener ya un cuidado, ¿no? Sí. Pero si tienes 3 libros y uno es verde esmeralda, pues bueno, también es verdad que los libros antiguos no se prestan a estar manipulándoles todo el día, porque es que al final se van a estropear más, estropeas tú más el libro que lo que te puede hacer a ti, ¿no? Pero está bien poner ese toque de atención para que lo sepáis. Y te lo agradecemos, Homero, porque nosotros, bueno, ya sé que lo haces con cierta preocupación y es muy de agradecer. Nosotros ya que tenemos una colección más o menos, no es que sea gigante, pero bueno, pues 200 libros de la época victorianos, más o menos andaremos, y ya tomamos esas precauciones, bueno, de siempre, y yo como cuando restauro los libros lo hago siempre si necesito la mascarilla, con guantes de nitrilo, siempre, ya lo veis en los vídeos además, siempre de forma escrupulosa, con asepsia total, como si fuera la operación que se opere como hace Lourdes en la clínica veterinaria, ¿no? Pues así. De todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos has encendido la bombilla un poquito y creo que tenemos esa pequeña responsabilidad, así que en los vídeos de a partir de ahora que sacamos restauración de libros y coincida que es un libro en tela editorial de la época, que estemos en una restauración o que mencionemos la colección de libros de tela editorial, haremos un pequeño anuncio al principio donde pondremos un punto de precaución y diríamos pues eso, si manipulas libros del siglo XIX, sobre todo libros victorianos, ten en cuenta que algunos de los pigmentos pueden ser tóxicos para la salud, manipularles con guantes de nitrilo y lávate las manos, etcétera, 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 todas las medidas que, así en un pequeño anuncio pequeñito de unos segundos al principio de los programas. Creo que eso estará muy bien hacerlo, ¿verdad, Lourdes? Sí.
Y nada más. Por cierto que bueno, la tela editorial es que se puso súper... Un día ya os lo comentaremos un poco, porque es un programa muy interesante. Cómo fue el boom de la tela editorial en aquella época y por qué empezó todo esto, porque antes estaban los libros en piel. De repente se dieron cuenta que la piel era muy cara y que había que utilizar almidón y tela y les salió ese invento que, por cierto, hasta día de hoy, que os va a parecer una gracia, no se sabe bien cómo estaba hecha. O sea, no sabes por qué. No. Porque el secreto de la fórmula era como la Coca-Cola. O sea, no se lo contaban a nadie para que cada uno tenía su fórmula para hacer su tela editorial. Porque fue una revolución, porque de repente de la piel, que era carísima, a encuadernar en tela editorial fue la gran revolución del libro para todos, del libro más económico para todos. Bueno, vamos a pasar al set de preguntas, ¿no? Sí, ya vamos con las preguntas que nos han hecho los lectores en todo este tiempo y las que hemos seleccionado. Sí. Mira, aquí tenemos una pregunta de Ángel Camacho que nos dice: para mí el lenguaje es un ser vivo, cambia, evoluciona, se adapta, fluye. El lenguaje hablado no conoce las fronteras y siempre procuro escribir tal y como hablo, ya que nunca escribo nada formal. Estamos viendo cómo continuamente la RAE, la Real Academia Española, acepta palabras que claramente son derivadas del mal uso del lenguaje. ¿Por qué voy a estar yo comprimido? Ha sido muy interesante todos los comentarios de los compañeros. Gracias por el rato a todos. Bueno, pues es verdad que la RAE acepta palabras, bueno, la RAE acepta las palabras según vienen, porque Sí. Últimamente yo creo que todos nos asombramos a veces por las palabras que acepta la RAE, Lourdes, ¿eh? Sí, por ejemplo, murciégalo, que ya está en el diccionario. Murciégalo. O concreta, también creo que ya metieron. Sí, no hay más, ¿no? más. O sea, pues, y muchas más, ¿no? Y yo creo que la RAE siempre va... Claro, es que es normal. Es normal, no se puede estar... La RAE siempre va por detrás. Es que no, el lenguaje evoluciona tan deprisa, que es imposible ser un testigo inmediato del lenguaje actual. Es imposible. Entonces, claro, muchas veces los señores académicos meten una palabra y ya no se usa. Sí, es verdad. Ya la tienen que quitar. Cuando la meten, la tienen que yo quitar. Creo que hace poco metieron aiga. Aiga como coche. Aiga como coche, como acepción de coche. Y es que ya no se usaba, pero eso lo usaba mi padre. ¿Sabes? Lo usaba mi padre, ya, ¿no? Pero sí que es verdad que el lenguaje evoluciona, adapta y fluye. Y es una cosa muy viva. Para nosotros, de todas maneras, yo creo que todos los que nos gusta el lenguaje amamos las palabras y amamos esta variedad de dialectos que es que, mira, quiero aprovechar para decirlo, que tiene el español. Sí. En España y en todo el mundo. Cuéntanos eso tú, que el otro día me decían, Lourdes, voy a decirlo a raíz de esto, una noticia de que ya somos, ¿cómo? Ya somos el segundo idioma más hablado del mundo por el idioma materno más hablado en el mundo, por detrás del chino mandarín. Es alucinante. Y en Estados Unidos que tienen ya está el 20% de la población. No sé, era una Sí, el 20% de la población decían en los habla en su casa en español. El 20%. Sí, en los próximos años que iba a subir muchísimo y que al final, que creo que por el año 2000, esto ya para dentro de 20, 30 años, en Estados Unidos va a ser el país con más hispanohablantes. Bueno, a lo mejor tenemos que hacer una asociación que es Hablamos en Nueva York. Hablamos por los neoyorquinos. En Nueva York. Lectura, sí, cazadores de libros en Nueva York. Al paso que va, dale tiempo al tiempo, ¿eh? Sí, que corra. es verdad. Tenemos ya muy buenos amigos en Estados Unidos, que les quiero saludar aquí, buenos amigos en California, algunos que nos escriben muy a menudo, un saludo bien fuerte, porque sí que estáis como me gusta a mí decirlo, esto es broma y jocosa, en terreno conquistado, todavía, tenemos que avanzar desde un punto de vista del lenguaje, hay que avanzar hacia adelante y que el español no decaiga y que entre todos, con la fuerza que tenemos, entre todos los países que hablamos en español, yo creo que vamos a ser siempre imparables. Sí. Con todos los modismos y con todas las formas. Es una maravilla. Que es un gusto. Que es una maravilla. Mira, poder entendernos es que es una pasada. Sí, os voy a poner un reto. Os reto a todos a que miréis las formas en que se puede enunciar o llamar a un autobús en todas las zonas en que se habla en español en nuestro mundo hispano o en lengua española.
de cuántos tipos podemos decir a la palabra autobús, por ejemplo, ¿eh? Sí, Y sí. os vais a caer, no sé, pues llevan media semana, ¿eh? Para decir autobús, porque yo creo que es que si no hay 200 sinónimos de autobús, porque mira, por ejemplo, mismamente Lourdes en Qué su muy pueblo, ciudad. ya... ¿Cómo que pueblo? ¿Qué es pues, una en ciudad? esa villa hay corte maravillosa que es Pamplona, por favor. ¿Cómo llamáis al autobús? En Pamplona se llama Villavesa. Villavesa. Bueno, Villavesa. o sea ¿Ves? que imaginaros, ¿eh? O sea, ya estamos aquí al lado, ¿eh? Ya Bueno, ves. No vamos a hemos salido de la península. o sea que ahí os lo dejo, de guaguita, guagua, ya sabéis, bus y estas cosas, ¿no? Vamos a la siguiente amiga, ¿no? Sí, Luz, que nos dice, una falta de ortografía es una falta de educación. Pues, Oh, sí, ahí Luz has estado, ¿eh? Como la espada de amor. sí, sí. Bueno, ¿Tú en qué el crees? fondo, si lo piensas, falta de educación escolar sí que al final nos da como resultado faltas de ortografía. ¿Eh? Eso yo lo cojo también por ese otro lado. Pero mira, Luz, con todo mi respeto, yo creo que esto hay que ponerlo como si fuera un terremoto, ¿no? O sea, hay que evaluarlo en la escala de, ¿cómo le llamaría yo? Ortográfica, Richter. de Richter ortográfico. O sea, a ver, no todas las faltas de educación pueden estar evaluadas al mismo nivel en la escala. No pueden ser todas nivel 10. Terremoto arrasador, ¿no? Vamos a hablar que esto es como un terremoto para el idioma, ¿no? Para ti y para mucha gente la falta de ortografía es un terremoto para el lenguaje, ¿no? Vale. Pero yo creo que no todo puede ser nivel 10. Habrá nivel 5, a nivel 2, o sea, en las faltas de ortografía. ¿Qué quiero decir con eso? Que para mí el tope pues sería esta persona que se jacta de hablar mal, que se jacta de escribir mal, que lo hace a propósito por fastidiar y que encima se burla de la gente que intenta progresar en la vida, tener mejor forma de expresarse y hablar mejor, ¿no? Pero luego, aquel que no ha tenido posibilidades, el pobre que no ha tenido posibles para poder hablar mejor, escribir mejor y que lo intenta, pero bueno, a todo el mundo se le escapa el tren en un momento ya cuando tiene cierta edad y no puede, y lo intenta, pues hombre, a este habría que ponerle en la escala abajo, en la escala 1. A ver, te puede irritar un poco en un momento dado, ese día que tienes un poco vaya, Claro. porque le oyes hablar y no le entiendes mucho, pero hay que darse cuenta que no lo hace a propósito y que, bueno, también tiene derecho a expresarse y a expresar sobre todo sus sentimientos con el idioma común que tenemos, ¿no? Entonces yo, decirlo de forma tajante y absoluta, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que sea una falta de educación de forma tajante. De forma relativa, depende qué, depende de la intención. Yo sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pues léenos el siguiente. Christopher Quintos nos dice, ¿han leído los libros que escribieron de García Márquez de sus obras y su biografía? Pues sí, para la preparación del programa de Gabriel García Márquez, recuerdo que tenemos todos los libros que sacamos ahí en el canal y los releí, algunos los leí de nuevo porque no me acordaba. Y en concreto utilizamos la biografía que se titula Una vida, de Gerald Martín, en cuanto a la biografía de Gabriel García Márquez, para sacar los datos. Y pues bueno, también estuvimos mirando por internet, como todo, ¿no? Sobre pues eso, las obras cuando han sido escritas y todo eso, ¿no? Y también, bueno, la propia biografía, me parece que nos las descargamos pues eso de Amazon. No sé si Sí, de ahí Amazon en KDP o... le hay súper. Yo, bueno, Sí. así, no queréis gastar el dinero, pero la queréis leer. En KDP creo que vale 6,70 o por ahí, ¿eh? O sea que la podéis bajar, porque es que muchas veces para estas cosas, que no que esté el libro. Mira, a nosotros nos gusta el libro físico, pero bueno, no podemos tener todos los libros, ¿no? Entonces, claro, para hacer los programas muchas veces, pues con el KDP, ¿verdad? Va súper bien, para hacer las cositas. Sí, y Mira. A continuación, Ezequiel Ardila, que nos habla sobre el barco de Teseo y nos dice, solo tengo una duda, ¿sabía de este libro en inglés que hace la friolera de 10 años? ¿Por qué se ha tardado tanto en publicar en español y por qué ahora? Me refiero si es porque es el aniversario de JJ Abrams o algo. Encantado de que por fin haya versión española, que lo estaba deseando. Pues es que de verdad yo ni idea, ¿eh? No sabemos la razón. No sabemos la razón. No sabemos si es una cuestión de derechos de autor, copyright, de que haya querido una editorial embarcarse en este proyecto.
No lo sé, no tenemos ni idea. No, porque además es un tema que antes que nos lo preguntaras ya habíamos, me acuerdo Sí, que en la propia tienda, cuando en la librería que vamos de siempre, lo hablamos con nuestro amigo Moisés también y con más gente, lo hemos hablado, bueno, pues expresando la usado. duda por si alguien lo sabía. ¿Y por qué? Claro, porque es verdad, ¿por qué este libro se le ha dejado tanto tiempo sin publicar? Porque siendo un libro que podía haber sido Ujú, y lo es, ¿no? Que es un boom editorial claro, y bueno, va a salir ahora de cara a la Navidad, le han sacado un poquito, si os dais sí, cuenta. sí, en plan Claro, regalo, sí. sí, Y bueno, pues ¿por qué se dejó tanto? Pues no lo sé, no lo no sabemos, sabemos. no sabemos. Pero todo rondará, como bien dice Lourdes, entre los derechos editoriales en que quizás un libro caro de producir y no era el momento, ninguna editorial quería afrontar ese costo, o yo qué sé, no lo sé, ¿eh? No sé, Si quizá, alguien es lo que sabe, también es algo más complejo, no es solo una traducción, es que mm, tienes que hacer una edición muy curiosa, con cosas dentro, claro. como con mapas, historias, Mm, tarjetas, bueno, ahí tiene su cosa, ¿eh? Quizá el coste de producción de este libro en cuanto a la editorial es más alto mm, y bueno, hasta que han encontrado una oportunidad, no lo sí. sabemos, no lo Bueno, sabemos. ¿Eh? pues lo dejamos de todas formas. Si Sí. alguien, si alguien de vosotros lo sabéis y nos podéis hacer luz en esta oscuridad, Ujú. pues estaremos encantados de verlo, ¿verdad? Sí, y también habla un comentario, We Happy, sobre el barco de Teseo. Él dice, a mí es algo que me encantaría hacer con mi entorno, pero no leen. Tener un libro, leerlo, ir haciendo anotaciones y luego dárselo y que él o ella vaya dejando sus pensamientos también. Es verdad, es muy original. Sí, a nosotros Sí. también nos hubiera gustado en nuestro tiempo, pero ahora no podemos hacerlo. Te lo voy a explicar. A ver, A ver cómo te lo digo. no Porque ahora, podemos escribir en los no, porque libros. ahora yo, por ejemplo, vamos a poner un caso. Cojo un libro, ¿no? Poneros en situación. Cojo un Pues, libro y cojo y leo, por ejemplo, medio capítulo y escribo en el borde, esto me ha gustado, ¿verdad? No sé qué, no sé cuál, no sé qué, y tal, tal, tal. Le cierro y le dejo en la mesilla. Y sí. llega Lourdes y le coge. Os digo qué va a pasar. Le coge, le abre y dice, vaya, ya, coge la goma y dice, vaya, ya has escrito. Y lo borra. Entonces digo, vaya, Es verdad. claro. Es que Entonces no. no, no. Y entonces si coge Lourdes, lo borra y subraya, esto me ha gustado, y pone una flechita, esto me ha gustado, y va y me lo deja en la mesa, por ejemplo, del salón con el desayuno. Y yo me acerco y digo, anda, este libro está leyendo Lourdes. Y le cojo, le abro. Digo, vaya, ya la subraya, cojo la goma y lo borro. Pues Entonces es que no habría sí, transmisión de no datos. había, no En, había, en nuestro caso ahora no habría transmisión de no datos. habría. Y bueno, ya si lo hace a Boli, pues ya le pego con el libro en la cabeza. O sea, a boli no, a boli no podría hacerlo. No podría, es que es eso, No, es que haría no así con el podemos. boli y no podría, no Es podría. que no podemos, no, no. No, así que no. Pero en época de adolescencia, con los primeros amores juveniles, pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí, Porque allí en la quizás. biblioteca de la universidad, escribiendo cosas y las dejabas ahí en la compañera, lo mismo la compañera creía que era un regalo, se lo quedaba y no te lo devolvía, que también podía pasar, ¿eh? No es tan fácil de hacer esto, No ¿eh? sabemos, sí, sí. Y Vamos, sí, continuamos. vamos con lo siguiente. Virgilio dice, la mía es de J. Laín Entralgo. Se refiere a la edición de los hermanos Caramazo. Sí. De Círculo de Lectores de 1987. Gracias por darle la importancia que merecen editoriales y traductores. ¿Cuáles sobre la Eneida, Virgilio, me recomiendan? Bueno, pues nosotros sí que recomendamos las traducciones de la editorial Gredos, Ujú. Gredos Sí, RBA, las antiguas y las modernas, porque creo que son las mismas, porque me parece que se sí. trata de una traducción sí, de Javier de Chávez Sustaeta con introducción de Vicente Cristóbal López. Así que nosotras la que tenemos de Gredos Sí. y está muy bien. Para lo clásico, Gredos Gredos, sí. Seguridad. Y Mm. bueno, sé que hay alguna edición en Alianza, creo que está bien. Seguro que hay una edición buena en Cátedra, que estará bien, seguro. Pero vamos, nosotros de Gredos, estamos ahora con ello también, a ver si acabamos de completar algunas cosas de Gredos, porque queríamos traer libros de historiadores romanos en Gredos, pero bueno, lo hemos estado parando, porque es que Ujú. no se nos da la No vida, no, podemos a no todo. nos da la vida. Seguimos con el siguiente. Sí, mira, Pamela, que dice, sobre Borges, esencial. Me causó gracia que lo tomen como barato esos libros. En Argentina son muy costosos. Mm,
Y sí, es verdad que en España, hemos estado mirando, en España son 15 euros, el de la edición de Borges Esencial de la Real Academia Alfaguara. Sin embargo, en Argentina va desde los 26.000 a los 29.000 pesos, entre 66 y 73 euros, aunque también lo hemos visto sobre los 10.000 pesos, por unos 25 euros. O sea que sí, o sea que entiendo, sé Más que, caro, claro, entendemos que tienes razón, claro. entendemos que en España ha salido con un sale con un precio muy bueno, estos libros de la RAI y Alfaguara que están entre 15 y 17 euros. Para el libro Una español, oportunidad. que un libro de ese tipo en España, ten en cuenta que un libro comentado con tantos especialistas, tantos escritores que comentan, introducen y dan pequeños estudios, con esa edición que es de la RAE además, pues 15 euros es muy poco. Muy Un libro poco. de ese tipo costaría 40 o 60 euros, que es Sí, lo sí, sí normal. que de hecho la RAE tiene algún otro de clásicos Sí, españoles, ¿no? Como el sí, 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 Quijote y demás, en una edición también, me parece que antes era Círculo de Lectores y tal. sí. Ahora sea Gutenberg Y la y segunda RAE, sí. son 60 euros. O Sí, sea, incluso los de Francisco Rico, del Quijote, 60 te pueden sí. costar 70 yo qué sé, por ahí los Ujú, precios, ¿no? O sea ujú. que quiero decir que sí que es verdad que es barato. Lo que no entendemos por qué, sí lo No, entendemos, bueno, porque cuando los países, esto es así, cuando el nivel adquisitivo, yo no sé por qué, baja un poco o es más bajo, las cosas son más caras encima. Eh, yo entiendo que la inflación, a pues mí, será la a nosotros nos inflación. parece mal. Nos Claro. parece mal porque abogamos siempre en todos los programas porque la cultura debería llegar a todo el mundo al mismo Sí. nivel de oportunidades. Y me Ujú, refiero a oportunidades, nivel de oportunidades del bolsillo también, sí, de acceso a la cultura y de poderla comprar. Y sí. no, claro, yo entiendo que muchas veces ponemos libros en el canal y muchos de vosotros en vuestros países no podéis acceder o son el triple de caros. Yo lo entiendo. Es que eso es un fastidio. Sí. Y incluso es injusto. Nosotros, de todas formas, lo que intentamos es enseñar el panorama que hay. Lo que podemos enseñaros. Tanto que os podemos enseñar libros baratos como libros como los de Alma, editorial, que está muy bien, como nos Ujú. vamos a los más caros, como son los de Alba, editorial, cuando podemos comprarles también, que no creáis que Que aquí vamos a... vamos, que tenemos aquí el tesoro de Tutankamón, ¿eh? O sea que, o sea, cuando podemos, nos quitamos de muchas cosas para poder Sí, comprar sí. los libros, ¿eh? A veces nos vamos a quitar, como se llama así, de comer día Hombre, sí, de día comer no. no, pero... Vamos, pero al paso que va la burra. eh, y aún así nos parece injusto que un libro que en España vale 15 euros, en Argentina, Buenos Aires, cueste 25 como poco o 60 como mucho, pues Ujú, nos parece muy mal. sí. Porque eso es que la Real Academia o Alfaguara no tiene una política unitaria de precios o porque se graban los libros más caros o porque se imprimen aquí y se venden allí o porque se enriquece el que se enriquezca, que también podrá ser entre los Ujú. intermediarios y distribuidores y impuestos y reimpuestos. Vete a saber. ¿Que lo pagamos? ¿Quién? Los lectores de a pie. Claro, eso es así. Como siempre. Mira, Pamela, que de verdad te agradezco la pregunta que nos estás haciendo. Ujú. He recabado en la página clarín.com y porque realizó una recorrida, dice, que me encanta si es una recorrida, que es una palabra que nosotros no usamos, pero es súper bonita. Oye. Por los principales stands de la Feria 2023 en Buenos Aires, antes de la apertura oficial, y da unos datos que dice, comprar un libro rondaba entre los 6.000 y 8.000 pesos, fuera de novedad, ficción o juvenil. Bueno, pues que esto más o menos será sobre 20 euros, ¿no? Más o menos así, Sí, bueno, calculo, pues ¿no? casi como aquí en Pues España. como aquí, pero si el nivel de poder adquisitivo de un argentino medio es menos, pues entonces los Bueno, libros son claro, más caros. Y son yo más lo caros. entiendo, que eso al final pues fastidia y fastidia no tener la misma posibilidad pero en Argentina, quien dice en Cuba, quien dice en Chile, quien dice en Ecuador, quien dice Ujú, en Puerto Rico, es que nosotros llegamos a todos lados. sí. A nosotros nos gustaría que incluso cuando sacamos un coleccionable y muchas veces nos decís es que aquí cómo llega y le puedo comprar yo en Guatemala, le puedo yo comprar en Tegucigalpa, yo qué sé, ¿no? Y no sé qué contestar. De verdad, que muchas veces se me encoge hasta el corazón. Pues no sé qué deciros, porque no sabemos. La editorial no dice nada. Muchas veces pues, las políticas editoriales hacen lo que quieren. Y no dicen, no, todo el mundo debería tener su libro en su kiosco a un precio asequible, a un precio justo.
al nivel de su país, al nivel de su sociedad. Pero como no es así, porque la justicia en estas cosas y en otras muchas no existe, pues nos tenemos que aguantar, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos el libro de segunda mano. Por eso aquí le reivindicamos muchísimo el libro de la tienda de viejo, del mercadillo. Ya sabes que tenemos muchos programas hablando de mercadillos. Nosotros somos buceadores de mercadillo, ¿verdad? Pues sí, muchísimo. Y muchas veces compramos muchos de los libros que veis de entre 2, 3, 5 euros. Sí, sí, sí. Porque no podemos comprar todo lo que queremos, ni todo lo que vemos, ¿no? Claro, en toda la novedad, no. Entonces, bueno, mira, para que veas, un ejemplo de este programa, si has visto al principio, los 2 libros que has visto al principio del programa, yo creo que nos han costado uno 4 euros y el otro 3. Sí, o uno 3 4 y 3, el otro 2. o 2 y 3, sí. De mercadillo. Bueno, pues ahí. Sí, de tienda de segunda mano. Bueno, Eran de sí, tienda de segunda pero bueno, mano. es lo que quiero decir. En Sí. fin, que comprendemos lo que dices y te acompañamos un poco en esa reivindicación de esa injusticia y bueno, pues para que sepas un poco nuestra opinión también. Vamos a continuar, ¿no? Sí, porque, amigo, Escudera de Roble nos ha sacado de un apuro bien gordo. Y nos dice así: Jesús, Lourdes, habéis dado... Está hablando en el programa que os hemos enseñado hace muy poquito sobre cosas que encontramos en los libros. Sí. Y sacamos un libro antiguo en pergamino que contenía, bueno, un montón de palabras ahí que parecía ininteligible aquello, y os dijimos, bueno, a ver si alguien puede leer qué es esto, ¿no? Y aquí, efectivamente, nos han contestado. Y Escudera de Roble nos dice... Qué caña, perdona que te diga, Lourdes, qué caña, Escudera. Pero nos ha dado vergüenza. Nosotros tenemos el libro, no lo entendemos, y tú, que lo ves en el monitor, no habrá sido en el móvil con una lupa, porque ya... Bueno, lee. Bueno, pues nos dice: Jesús, Lourdes, habéis dado con unos auténticos versos satíricos de principios del 19 contra Godoy, el regidor Marquina y el consejero de Hacienda Manuel Sixto Espinosa. Mi paleografía está muy oxidada, pero aunque sea con errores, os descifro rápidamente lo que pone más o menos. Y dice así: aunque tiene mucha guardia, trate con respeto al rey, con cariño a sus vasallos. No tenga tanta arrogancia, pues es menester que sepa que aquí es la gente tan mala que en un momento desate los pies no perdonan. ¿Quién fue más malo hasta hoy? Godoy. ¿Quién sin pensarlo inclina? Marquina. ¿Quién sació su sed ambiciosa? Espinosa. Si no se ataja esta cosa y mi concepto no yerra, daban con España en tierra, Godoy, Marquina y Espinosa. Es que buenísimo. Bueno, pues es que de verdad, mira, Lourdes... Y dice así: seguramente estas líneas fueron escritas en torno al motín de Aranjuez en 1808, cuando el príncipe Fernando, el infame Fernando VII, conspiraba azuzando al pueblo contra Godoy para lograr la abdicación de su padre, Carlos IV. Me ha encantado el vídeo, cazadores, qué conmovedoras son esas voces del pasado que nos llegan a través de esas dedicatorias. Es como si al leerlas e investigarlas les estuvierais dando vida eterna al recordar sus nombres. Y hasta magia habéis hecho. Muchísimas gracias por esta entrañable inmersión en la historia. Ha salido hasta el sheriff de Nottingham. Y en vuestros tesoros. Sois geniales y tratáis a los libros con tanto cariño que seguro que el faraón Pablito Martínez os levanta la maldición. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy también, y que sirva de precedente, vamos a inaugurar un premio. El premio de las tertulias de los cazadores. Vamos a dar, lo tenemos aquí preparado, el Oscar de la tertulia de los cazadores. Esto es oro macizo, Macizo, sí, del bueno. macizo. Te lo haríamos llegar, pero es que cuesta mucho. Tendría que ser un envío seguro y como es de oro, no. Pero bueno, de forma virtual, que lo tengas. El Oscar de los cazadores, de las tertulias de los cazadores, va a ser hoy para Escudera de Roble por este análisis, por dejar en vergüenza a los cazadores
a los inútiles cazadores que no pueden leer sus propios libros, ¿eh? y por informarnos y contarnos todo esto que nos has contado que no sabíamos. Así que hoy tenemos el orgullo de Winner is, como se suele decir, de otorgarte el Oscar de las tertulias de los cazadores, amiga Escudarón. Y sigue así, porque nos encantan, ya sabes, que nos cuentes tantas cosas. A mí lo vamos a poner aquí, al lado de Resi, para que vigile, porque es como... No, cuidado. Que creo yo que como para terminar el programa está muy bien, Lourdes, ¿no? Sí. Y yo creo que es el momento de sacar el dedo dorado que va a competir hoy con el Oscar dorado. Claro, bueno, pero este es el dedo dorado, Escudero. Es menos dorado. Bueno, pero a ver. Es un poco menos. No, porque este es de oro bueno y este es de oro claro. menos bueno. Bueno, el Tiene dedo menos dorado. quilates. Sí, de quilates. Vamos, los que quieras tú decir a nuestros amigos espectadores, porque vamos. Pero con todo y con eso, es un dedo que nosotros siempre sacamos por apuntando a lo mejor de la literatura y como pequeño homenaje de estos libros olvidados que sacamos casi todos los días, porque no debéis reconocer que la literatura clásica se está olvidando bastante y yo creo que también es misión de los cazadores de libros pues recordando algunos autores que permanecen olvidados en el polvo de las estanterías, ¿verdad? Sí. Y bueno, también como os decimos todos los días, ¿verdad? Sí, si os ha gustado nuestro programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y nada, pues pequeña reflexión. ¿Qué hacemos? Pues esperamos que os haya gustado este programa de tertulia. Decidnos si queréis que le sigamos haciendo en este formato. Intentamos hacerles distendidos y contar nuestras cosas, que sean más interesantes o menos, no lo sé. A veces pienso que no, se van a marchar. Se van a aburrir. Se van a aburrir. Esperamos que no. Y sobre todo, esperamos que nos acompañéis en nuestras locas aventuras futuras, que van a ser bastantes, y vamos a seguir trayendo libros, todos los que encontremos y podamos traer, ¿eh? Sí. Y hasta otro día, amigos. Adiós. Adiós.